Muy bien, jóvenes, nos habíamos quedado en hablar, bueno, ya habíamos terminado lo que era la cultura pucará y nos dimos cuenta que la cultura pucará va a ser el inicio de lo que sería la cultura tiahuanaco posteriormente. Siempre hay una relación entre una cultura y otra. Bueno, en el caso de la cultura recuay va a ser la siguiente cultura a desarrollarse en el territorio de lo que anteriormente fue Chavín. ¿Te acuerdas que antes de que sea Chavín era Sechín? Bueno, cada cultura va transformándose en otra pasando el tiempo. En esta época se denominó cultura recuay. Son obviamente los descendientes de los Chavín. Tienes que comenzar a recordarlo de esa manera. Que hubieron cambios, sí hubieron cambios. Y que se ubicaron en otros lugares, no en los mismos donde antes estaban los Chavín, sí en otros lugares. Vamos a reconocer un poco de los recuay ahora. Su ubicación de ellos va a encontrarse, bueno, en lo que sería el Callejón de Guaylars en Ancash, en la zona hasta donde llegó el río Marañón, y lo que incluía el río Santa, el río Casma y el río Guarmey. Tiene varios asentamientos de los recuay que tuvieron ellos en toda esta zona que nosotros vamos conociendo y que hoy en día pues son poblados tan importantes como Chimbote, el mismo recuay que su propio nombre lo tiene, Huaraz, Caraz y Cabana, ¿no? Muy conocidos. Es toda esta zona de Ancash en que se desarrolló la cultura recuay. La cultura recuay tiene estas características hermosas que vas a ver en la cerámica. Como ves, es globular, tiene mucho detalle, generalmente tiene actividades que se hacían normalmente. En el caso de ellos, tiene un asa siempre en el lado posterior y tiene picos determinados por donde sale la chicha o el agua que se almacenaba dentro de esos cerámicos. Es una cerámica utilitaria pero decorativa. Utilizaron los colores negros, rojos y blancos para ir pintando diferentes marcas y utilizar profundidad en los fondos. Es muy hermosa, muy decorativa, utilizaron figuras geométricas y que tienen características especiales que se comenzaron a desarrollar y que se van dando cuenta ustedes que no se parecen en nada a la cerámica que utilizaban, por ejemplo, los Chavín, que eran sus antecesores, la cual era globular, monocromática. Los recuay no son monocromáticos, son policromáticos y utilizan formas de animales y de personas. Ya no son zoomórficas, sino van a tener muchas figuras antropomórficas haciendo algún tipo de actividades. En la textilería también van a representar muchos rostros de personas, pero de forma geométrica. En su textilería es muy interesante, son muy pocas las conservadas y las que se han encontrado de los recuay, pero tienen este tipo de decoración como la que tú puedes observar a continuación. Vemos pelícanos y vemos a una persona, bueno, pues que tiene de su cabeza que salen diferentes extremidades en forma de animales o de serpientes. Bueno, pero no es que tengan colmillos ni dientes en gran cantidad, ¿no? Dientes que se supone que son los normales como los que tienen los seres humanos. Son representaciones figurativas muy bonitas de forma geométrica. Su lugar principal que vamos a encontrar de los recuay va a ser Vilcahuaín, ¿ok? Como tú observas en esta fotografía, son construcciones que quedan hasta el día de hoy, hasta con el techo original que tenían en sus épocas. Es bien difícil encontrar restos arqueológicos donde continúen totalmente todos los espacios que se tenían hasta lo que son los techos. Y nos muestran que los techos eran obviamente de paja, ¿no? Y que tenían cañas y que toda la demás construcción eran de rocas, de piedras que se iban apilando una con otra y que se iban uniendo con el barro. Muy bien, dicho esto de haber conocido a la cultura recuay, ahora vamos a conocer a la cultura huarpa, que va a ser la última cultura que vamos a conocer hoy en día y que también convivía, bueno, con todas estas culturas que hemos conocido en estos desarrollos regionales, lo que conoceríamos anteriormente como intermedio temprano. La cultura huarpa es la antecesora de quien va a ser la cultura huari. Esto es bastante interesante porque ellos son realmente los huari. Lo que pasa es que la cultura huarpa va a comenzar a ser influenciada por los nazca y posteriormente con los tiahuanaco, y juntos van a formar la nueva cultura que se va a denominar huari. Estas influencias son importantes porque luego los huari, bueno, lo vamos a hablar en otro video,
No, pero solamente para decirle que los Wari van a tener el primer imperio panandino que va a existir, ¿no?, en nuestra tierra, en el Perú, y va a incluir a muchos poblados, y hay la gran duda de saber si era un imperio como tal o eran estados federativos. Y a eso lo vamos a conocer a continuación de este tema que estamos terminando. Entonces los Huarpas son los iniciadores de lo que serían los Wari, ¿sí? De los Huarpas vamos a encontrar diferentes características importantes. Primero, saber que se ubicaban pues dentro de lo que sería la cuenca del río Huarpa, en el departamento de Ayacucho. Recuerda que ahí también va a surgir y vamos conociendo lo que serían los Wari posteriormente. Tuvo mucha influencia cultural de los Nazca porque tenían intercambios y se han encontrado cerámica Nazca y también cerámica Huarpa que tenía mucha influencia Nazca. Eso no, el decir que tenía influencia no significa que eran un solo pueblo, sino que intercambiaban entre estos pueblos. Y eso es interesante porque si vemos la cercanía en el mapa, aquí se encontraban los Huarpa y obviamente todo lo que es Ica eran los Nazca. Entonces había una cercanía comercial entre ellos de intercambio de diferentes tipos de pigmentos, colores que permitieron desarrollar esta tecnología dentro de los Huarpa. Acá tú puedes observar muchas de las técnicas en sus cerámicos, la influencia Nazca que está a la izquierda, el cruz pata, ¿no?, que son esos vasos altos de planos de colores rojo y gris que después dieron paso a los famosos quero. Y tenemos a los ocros, que son cerámicas finas de época, que tienen figuras geométricas de colores negro con amarillo, rojo, entre ellos, que es característico que se van a encontrar de lo que serían los Huarpa. Aquí tenemos algunos desentierros donde se encontraba la cerámica de ellos, ¿no? Nosotros en el Perú, casi todos los restos que tenemos es gracias a que los han enterrado y podemos tener información cuando desenterramos a algunos muertos, porque encontramos con ellos todo su trabajo, su forma de vivir que se descubre a través o de la cerámica o de la metalurgia o de la vestimenta que se logra encontrar de esos textiles. Por eso es que la función tan importante del arqueólogo es de tener esa información que nos permita a nosotros reconstruir nuestra historia. Como ustedes observan aquí, en las tumbas que se han tenido de los Huarpa, son tumbas en forma cuadrada, escarbadas en la roca, construidas de forma en la cual se permite que puedan encontrar, colocar a estas personas, ¿no? También se les colocaba con algunos pequeños roedores, que se han encontrado restos ahí, que serían los cuyes, básicamente, ¿no? O vizcachas también. Bueno, acá vemos excavaciones que se han tenido de los Huarpa, importante. La zona más trascendental que vamos a tener de los Huarpa es Ñahuaynpuquio, ¿ok?, en este valle de Ayacucho, donde la construcción, como ustedes observan, ya no es cuadrangular, sino tiene una forma circular, con una estructura circular más adentro de la exterior y otra más pequeña en la parte interior. Este conjunto parecía contener alguna plataforma ceremonial en la parte interna. La verdad es que están tratando de ir investigando cada vez más sobre este espacio que se encuentra en Ñahuaynpuquio, en la cual la construcción interna le llaman Pucllay, ¿ok? Entonces esto se da dentro de toda una colina, en un cerro grande de Ñahuaynpuquio, ¿no? La agricultura de los Huarpa es tan trascendental porque así como los Pucará construyeron los Waru, ellos son los primeros en utilizar lo que serían las terrazas o andenes. Entonces, esto es bastante interesante porque utilizaron el agua de la laguna Ñahuaynpuquio, hicieron canales de irrigación, también construyeron colcas en las cuales se permitía mantener el agua para ser utilizada en otra oportunidad. Es algo muy interesante del trabajo agrícola que tuvieron los Huarpa y que posteriormente desarrollaron los Wari, ¿sí? Muy bien, con eso yo solamente termino mostrándole un poco del tejido Huarpa, que también tiene figuras muy coloridas, y esto demuestra la influencia de los Nazca dentro de su forma de trabajo textil. Muy hermoso, muy bonito.
Con esto nosotros vamos concluyendo estos 4 desarrollos, y los otros 4 que hemos visto en las 2 clases anteriores nos permite haber analizado 8 desarrollos regionales muy importantes dentro de nuestra cultura. Hubieron más, de verdad, hubieron como 10 desarrollos regionales más, pero de los cuales la información ya no es muy grande. Solamente terminamos haciéndole reconocer que estas culturas, como son la Tiahuanaco, la Nazca y la Huarpa, son las que van a dar paso a lo que sería el inicio de la cultura Wari. Muy bien, te dejo solamente estas actividades para cerrar el tema de desarrollos regionales, y espero que las puedas contestar y me las envíes para poderlas ir revisando. Nos vemos, que ya nos acercamos a lo que sería la cultura Wari.